Era el año de 1721. El mundo estaba atrapado por uno de los peores enemigos que la humanidad había conocido, la viruela, una enfermedad tan devastadora que podía matar a 3 de cada 10 personas infectadas. Los sobrevivientes quedaban marcados de por vida, cicatrices profundas, ceguera, dolor, miedo. Las familias veían morir a sus hijos sin poder hacer absolutamente nada. Parecía que no había una solución. Pero en medio del caos, algunas personas comenzaron a hacer una pregunta peligrosa. ¿Y si el cuerpo pudiera aprender a defenderse antes de enfermar? Esa idea cambiaría la historia humana para siempre. Antes de continuar, quiero que imagines algo. Imagina vivir en un mundo donde las enfermedades como el sarampión, la polio y la viruela fueran parte normal de la vida. Donde perder un hijo por una infección era algo común. Donde no existían antibióticos modernos, ni cuidados intensivos, ni campañas de vacunación. Ese era el mundo durante casi toda la historia humana. Y aunque hoy muchas personas dudan de las vacunas, la realidad es que han salvado cientos de millones de vidas. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Quiénes hicieron posible este avance? ¿Por qué algunas personas ya no quieren vacunarse? ¿Y qué consecuencias puede tener eso? Hoy vamos a descubrirlo. Soy el doctor Cristian Cruz y esta es la historia que no te han contado sobre las vacunas. La viruela fue una de las enfermedades más mortales de la historia. Se cree que mató a más de 300 millones de personas solamente en el siglo XX. Sí, más que muchas guerras. Los síntomas eran horribles: fiebre alta, dolor intenso y lesiones llenas de pus por todo el cuerpo. Muchas veces dejaba secuelas permanentes. Los reyes le temían, los pobres la sufrían y los médicos no sabían cómo detenerla. Pero en Asia y África ya existía una práctica antigua llamada variolización. Consistía en introducir material de personas enfermas de viruela en personas sanas. Era arriesgado. Algunos morían, pero otros desarrollaban protección. Esa práctica llegaría eventualmente a Europa y ahí aparecería uno de los nombres más importantes de la medicina: Edward Jenner. Era 1796. Edward Jenner era un médico rural inglés. Él observó algo curioso. Las mujeres que ordeñaban vacas y contraían viruela bovina, una enfermedad leve de las vacas, casi nunca desarrollaban viruela humana. Eso le dio una idea revolucionaria. Tomó material de una lesión de viruela bovina y se le inoculó a un niño llamado James Fields. Después intentó exponerlo a la viruela humana. El niño no enfermó. Había nacido la primera vacuna de la historia. De hecho, la palabra vacuna viene de vaca, que significa vaca en latín. Jenner cambió el rumbo de la humanidad. Por primera vez, el ser humano había encontrado una forma de entrenar al sistema inmune antes de la enfermedad. Décadas después, otro hombre llevaría esta idea todavía más lejos: Louis Pasteur. Pasteur demostró que muchas enfermedades eran causadas por microorganismos. En una época donde muchos aún creían que las enfermedades aparecían por el aire malo o castigos divinos, esto fue revolucionario. Pasteur desarrolló vacunas contra el cólera aviar, el anthrax y la rabia. La vacuna contra la rabia fue especialmente impactante, porque antes ser mordido por un animal con rabia era prácticamente una sentencia de muerte. Pasteur no solo ayudó a crear vacunas, ayudó a fundar la microbiología moderna, y gracias a él la medicina empezó a comprender cómo combatir enfermedades invisibles. La poliomielitis, por ejemplo, Jonas Salk. Durante el siglo XX, la polio aterrorizaba a las familias. Miles de niños quedaban paralizados. Muchos terminaban dependiendo de enormes máquinas llamadas pulmones de acero para poder respirar. Entonces apareció Jonas Salk. En 1955 presentó la primera vacuna efectiva contra la polio. Y algo increíble ocurrió. Los casos comenzaron a desplomarse. Posteriormente, Albert Sabin desarrolló la vacuna oral más fácil de distribuir alrededor del mundo. Gracias a esas vacunas, hoy la polio está casi erradicada. Ahora hablemos un poco del sarampión. Antes de la vacuna, el sarampión infectaba prácticamente a todos los niños. Y aunque muchas personas creen que solo era un sarpullido, la realidad era otra. Provocaba neumonía, encefalitis, daño cerebral y en los extremos la muerte. Millones de vidas infantiles fueron salvadas gracias a la vacunación.
Difteria, tétanos y tosferina. Estas enfermedades mataban especialmente a los niños. La difteria podía asfixiar lentamente, el tétanos causaba espasmos brutales y la tosferina hacía que bebés dejaran de respirar. Las vacunas cambiaron completamente la historia pediátrica. En 1967, la OMS lanzó una campaña global contra la viruela. Fue uno de los mayores esfuerzos médicos internacionales de la historia. Médicos, enfermeras y voluntarios viajaron por todo el mundo vacunando personas. Y finalmente, en 1980, la viruela fue oficialmente erradicada. Sí, una enfermedad que había matado millones durante siglos desapareció. Hasta hoy es la única enfermedad humana completamente erradicada gracias a las vacunas. Las vacunas funcionan como un entrenamiento. Les muestran al sistema inmunológico una versión debilitada, inactiva o fragmentada del microorganismo. Entonces el cuerpo aprende a reconocerlo. Así, si el enemigo real aparece después, el organismo ya sabe cómo defenderse. Es como un simulacro de incendios antes del incendio real. Las vacunas no hacen invencible a una persona, pero sí reducen enormemente el riesgo de enfermedad grave, hospitalización, secuelas y la muerte. Esta es probablemente una de las partes más polémicas, porque hoy existe un movimiento creciente de desconfianza hacia las vacunas. ¿Pero por qué? El éxito hizo que olvidáramos el peligro. Muchas personas jóvenes nunca vieron casos graves de polio, difteria o sarampión. Y cuando una enfermedad desaparece, la gente deja de temerle. Paradójicamente, el éxito de las vacunas hizo que algunos olvidaran por qué existe. Desinformación en Internet. Las redes sociales permitieron que rumores y teorías conspirativas se difundieran rápidamente. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1998, cuando un médico llamado Andrew Wakefield publicó un estudio falso relacionado con vacunas y autismo. Años después, se descubrió que el estudio era fraudulento. Fue retirado y Wakefield perdió su licencia médica, pero el daño ya estaba hecho. Hasta hoy, muchas personas siguen creyendo ese mito. También existe desconfianza hacia las farmacéuticas, gobiernos y sistemas de salud. Y aunque cuestionar es válido, muchas veces la información falsa termina generando miedo injustificado. Cuando disminuye la vacunación, las enfermedades regresan. Y eso ya ha ocurrido. En distintos países ha reaparecido brotes de sarampión, tosferina y polio. Porque las vacunas no solo protegen individuos, protegen comunidades. Esto se llama inmunidad colectiva. Cuando suficientes personas están vacunadas, el microorganismo tiene dificultad para propagarse. Pero cuando muchas personas dejan de vacunarse, las cadenas de contagio reaparecen. Y los más afectados siempre suelen ser bebés, adultos mayores, pacientes con cáncer y personas inmunosuprimidas. La pandemia de COVID-19 volvió a poner el tema en el centro del mundo. COVID-19. Nunca antes se había desarrollado vacunas tan rápido. La tecnología de ARN mensajero permitió crear vacunas en tiempo récord. Y aunque hubo debates, errores y desinformación, las vacunas ayudaron a reducir hospitalizaciones y muertes a nivel mundial. La pandemia también mostró algo importante. La ciencia no es perfecta, pero sigue siendo una de las herramientas más poderosas que tiene la humanidad. La historia de las vacunas no es solamente la historia de la medicina, es la historia del miedo humano frente a la muerte, de científicos que se atrevieron a intentar lo imposible, de madres que querían salvar a sus hijos, de generaciones enteras luchando contra enfermedades devastadoras. Hoy vemos a un mundo donde muchas de esas enfermedades parecen lejanas, pero no desaparecieron por arte de magia. Desaparecieron porque millones de personas antes que nosotros lucharon para controlarlas. Las vacunas no representan perfección absoluta. Ningún avance humano lo hace, pero ignorar la historia puede obligarnos a repetirla. Tal vez la pregunta no sea solamente, ¿debemos confiar en las vacunas? Tal vez también deberíamos preguntarnos, ¿qué pasa si olvidamos por qué fueron creadas? Si este video te gustó, suscríbete para más contenido sobre historia, ciencia y medicina explicado de forma sencilla.
Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que la humanidad ha olvidado lo peligroso que eran estas enfermedades? Nos vemos en el próximo video.